Así Ok. queda esto. Y voy a compartir la pantalla en la que nos quedamos la semana pasada. Sí, que es el momento que las chicas están esperando en realidad. Renacimiento, manierismo y barrocos me parece que se llevan todos los laureles. No, si me falta para el barroco. Por eso, pero están esperando esto. Ah, bueno, ahí está la presentación. Bueno, nosotros habíamos quedado en Ah, sí. esto. Sí, justo, yo la había dejado, la había recordado para no olvidarme. ¿Se acuerdan que habíamos estado haciendo la introducción de lo que era el Renacimiento, ¿no? Como el título, así, la fácil renacer de los ideales clásicos, este, renacer de los ideales clásicos, y habíamos tenido un primer periodo que había empezado con el 300. Siempre, ustedes esto lo saben muy bien, todas, son procesos, no son cosas que pasan de un día para otro. Sí es cierto que se empiezan a cortar un poco los periodos, o sea, los cambios se van dando, ya no es de 10 siglos o de 7, 8 siglos, sino que los procesos se van acortando. Y Mane, discúlpame, discúlpame, sí, no se te ve, no porque se me tenés la... ve. Sí, prendete una cámara que es lindo ver. Ok, Va, digo yo, no sé. Ahí está. dale. Aparte sos re Estoy en la linda, Mane. habitación de mi sobrina, cosa de que si Ah, llegan a la casa, ahí puedan sí usar la apagá. casa, ¿viste? Viernes a la tarde, uno quiere llegar a su casa, imagínate que es lo que uno espera. Así Bueno, que, bueno. eh, Ay, ¿por qué se me puso esto tan grande? Ahí está. Es lo que uno espera. Así que bueno, me vine acá a la habitación para que tengan disponibilidad de la casa. Ah, pero todo. Ahí está. Bien. Bueno, para mí este proceso lo marca cuando ya inicia en el 1300 el surgimiento de la burguesía, ¿sí? Esa clase social que fueron formando los comerciantes, que ese comercio que se restablece con las cruzadas, esta gente, estos hombres que empiezan a desvincularse de ese vasallaje que se había establecido en la Edad Media, eran como hombres libres que se empiezan a establecer y van formando hacia el 300 más o menos los burgos. Los primeros asentamientos, la reurbanización comienza porque recuerden que en la Edad Media el sistema feudal es un sistema netamente con una economía de subsistencia casi rural, y eh, se vuelve a consolidar, ¿cierto?, esta sociedad urbana, que desde el 300 al 400, y principalmente en ciudades como Florencia o Venecia, producen este resurgimiento y y este renacimiento, ¿sí? Y habíamos visto como en el 400 se consolidaba principalmente en Florencia, dominada por esta familia de los Medici, que se habían convertido en mecenas, y que eh, habían contratado a los grandes artistas para embellecer a su ciudad, ¿sí? Así Miguel Ángel les había construido las tumbas de las capillas mediceas, Brunelleschi les construyó San Lorenzo y Santo Espíritu, y Florencia se fue poblando de esta arquitectura que buscaba mostrar la importancia de esta nueva clase social y el reconocimiento. Si bien no tenían un reconocimiento eh, por ser nobles, sí habían logrado un reconocimiento a través del manejo del conocimiento en ese momento y de las artes y de toda esta corriente humanista que pone en el centro de la escena al hombre, a un hombre como un ser racional, un hombre capaz de resolver su entorno, ¿no? O sea, capaz de a través de la razón resolver los problemas que se podía estar planteando. Eso se da en el 400. ¿Qué es lo que pasa en el 500? En un punto habíamos visto que eh, había como toda una búsqueda. El 400, y en la imagen, principalmente en la arquitectura de Brunelleschi, si lo podemos ver, hay una búsqueda, y todavía en el arte hay como una rigidez, que entre el 400 y el 500, con el surgimiento de estos grandes maestros, empieza como a concretarse ese punto cúlmine del
del arte, ¿no es cierto?, del logro, de la consecución de esos ideales clásicos en el 500 a través de la obra de Miguel Ángel, de Rafael, de Leonardo, que son los que, principalmente Leonardo y Rafael, son los que habíamos mencionado. El centro cultural se desplaza lentamente hacia Roma. Ya Florencia es donde se da en el 400, tiene su apogeo, y en el 500 yo les comenté que los papas regresan a Roma, ¿sí? Se habían instalado durante el 300 en Aviñón, ahí en Francia, pero en el 500, sobre fin de 1400, regresan a Roma y quieren volver a hacer de Roma la gran capital, no del mundo clásico, como había sido del Imperio Romano, sino que del mundo católico. Entonces, ahí convocan a los grandes artistas y entre ellos convocan a Miguel Ángel. Miguel Ángel, que había iniciado su carrera en Florencia junto a los Medici, que habían sido sus primeros mecenas, y ahora es convocado por los papas a Roma. Yo les había mostrado las obras que había logrado hacer, que lo habían convocado, ¿no es cierto?, que él se sentía escultor, pero que había hecho obras como toda la bóveda de la Capilla Sixtina. Si vamos a la arquitectura tiene esa búsqueda de, como consecución de los ideales y como tratar de alcanzar la figura y el espacio perfecto. La arquitectura del 500 se concentra principalmente en esa idea de espacio perfecto marcado por una imagen, por un planteo centralizado, con la cúpula como la imagen de esa gran bóveda celeste que concentra todos los ideales también del mundo católico. Y la cúpula de San Pedro, o sea, no solo la cúpula, la propuesta que hace Miguel Ángel para San Pedro, lo que hoy es la iglesia de San Pedro del Vaticano, es como el ideal de esa arquitectura. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, San Pedro había sido una de las basílicas paleocristianas, como Juan Pablo les mostró, que vimos, ¿no es cierto?, en el siglo entre el 4 y el 6, esas basílicas paleocristianas que habíamos visto, San Pedro y San Pablo extramuros. Eh, San Pedro también se construyó extramuros y era una de esas basílicas de planta longitudinal que tenía ese ingreso con un atrio cerrado, el bautisterio, el nártex, las naves, eh, eh, la bema y el altar. Pero bueno, cuando regresan los papas, empiezan esta idea de hacer de Roma la gran capital. Entonces, una de las primeras cosas que hacen es demoler la vieja basílica paleocristiana y eh, hacer una propuesta para una nueva iglesia de San Pedro, que va a ser el centro, ¿no es cierto?, la iglesia principal de la cristiandad. Hay varios proyectos, hay uno de San Galo, otro de Bramante. Ya Bramante, que es el arquitecto del 500, hace un proyecto de planta centralizada y sobre ese proyecto Miguel Ángel hace su proyecto, que es este que ustedes ven acá abajo. Una gran iglesia de planta centralizada, o sea, fíjense cómo para lograr este espacio perfecto, este espacio que es símbolo de la cristiandad, cubierto por una gran cúpula, arman un espacio de planta centralizada. O sea, hay una gran cruz griega, ¿sí? Ya no es una cruz latina que tiene ese camino del cristiano hasta el altar, hasta llegar al punto central, sino que ahora el espacio principal es esa gran cúpula que cubre el espacio. Fíjense que tiene como este es el ingreso, esta no es la fachada actual, fíjense, es la fachada que propone Miguel Ángel, con un frontis y una idea de ese templo griego y romano, con las columnas, y la gran cúpula que cubre ese espacio. Esta es la cúpula de Miguel Ángel. ¿Cuál es la característica de esta cúpula? Principalmente, ¿cuál es la diferencia que tiene con una cúpula del 400? Yo les había dicho que la cúpula del 400 del Renacimiento tenía todavía rasgos casi góticos, ¿no? O sea, tenía esos nervios blancos muy marcados, con una idea casi no de semiesfera, sino que casi peraltada, ¿no? Como alargada, como el arco ojival de medioevo.
cambio, esta es la cúpula de Miguel Ángel, una cúpula esférica. Fíjense cuando uno ve un corte, cómo se plantea esa gran cúpula sobre el espacio. Estos 4 apoyos son los grandes pilares que sostienen la cúpula, y la expresión, a mí lo que me parece más interesante de lo que es la cúpula de Miguel Ángel, es cómo hace el tratamiento exterior y la expresión de esta cúpula. Porque acá es donde se ve, y en todo el planteo de la iglesia, ese Miguel Ángel escultor. Miguel Ángel en la arquitectura la trata como si fuese una masa plástica, ¿sí? Y entonces no es solamente una figura geométrica, sino que también es una masa. Fíjense lo que es, la linterna ya tiene, por acá es cuando uno la recorre, fíjense que acá se ven algunas personitas para que vean un poco la escala, ¿no? La linterna con estos pares de columnas, ¿m? A través de las cuales uno puede recorrer las formas que van componiendo, es como un sistema bastante complejo. Los nervios, que cuando el nervio termina, tiene un espacio de intersección entre el tambor y la cúpula, que ya tiene un movimiento, no es una faja plana, sino que fíjense casi estas pilastras, y cuando baja el tambor con estos dobles columnas, ¿sí? Que van formando un tambor que no es tampoco una faja plana, sino que es una faja totalmente esculpida con un gran movimiento, ¿no? Luces y sombras, porque es una arquitectura que tiene un lenguaje expresivo bastante monocromático, pero el movimiento de, el movimiento de adelantar ese doble par de columnas, fíjense todo lo que es el juego de luces y sombras que crea, y que va enriqueciendo esa propuesta casi escultórica de lo que es la cúpula. Y esa idea escultórica se ve también en el interior, porque estos pilares no son un pilar eh, rectangular o un triángulo o lo que sea, sino que por ahí la escala no permite, pero Miguel Ángel lo que hace es que todo este pilar, cuando uno ve la arquitectura interior, sea como una masa también esculpida. O sea, no es un pilar, es una masa que va moldeando el espacio de esta forma, así como creando esas entrantes y salientes, y enriqueciendo lo que hace a esa envolvente con ese juego que aportan no solamente los mármoles y los colores, sino que también la luz y la sombra. Bien, perdón, me había olvidado que tenía esta imagen. Esto es San Pedro, eh, este es el San Pedro que tenía paleocristiano, ¿no? Como les dije, con el atrio, la basílica paleocristiana, esa planta basilical, como el edificio romano antiguo, el nártex, acá eran quienes todavía no estaban bautizados, que escuchaban la ceremonia, la misa desde acá, la bema y el altar. Y entonces, fíjense cómo todo esto se demuele, y acá se ve como en rojo, acá atrás, la propuesta de Miguel Ángel. Y después ya vamos a ver, esto ya es lo que sigue acá en esta parte, es una ampliación que hace Maderna en el manierismo, y la plaza que tenemos acá, que todos conocen hoy, la gran plaza de San Pedro en el Vaticano, es barroca. Pero bueno, un poco para recordarles, ir viendo cómo estos son todos procesos en donde se van tomando decisiones, y este es el resultado. Hoy, bueno, vieron por venir a Tolondrada, me olvidé, acá están todas las propuestas. Esta es la basílica, esto es Roselino cuando hacen el 300, hace como una ampliación. Esta es la propuesta de Bramante también, que buscó en el 1506 una planta centralizada. Rafael hace un proyecto, pero que no se construye, que no llega, hace solamente el proyecto. Zangalo, este otro proyecto, y el que se construye finalmente es este de Miguel Ángel. Y lo que vemos, lo que le decía recién, la iglesia de planta centralizada de Miguel Ángel, que un poquito más adelante, en el 1500, después de la segunda mitad del 1500, Maderna le hace como una nave. La planta centralizada para la ceremonia religiosa es bastante compleja, porque no permite un uso de la ubicación de los fieles, el altar. Entonces se le agrega
esta nave, y después se hace en el barroco la gran plaza. Bien, pero ¿cuál es la imagen de la arquitectura síntesis de lo que es el 500 y esa consecución de todos los ideales? Y es este templete de San Pietro in Montorio de Donato Bramante. Bramante les mencioné que también había hecho una de estas propuestas para San Pedro y hace este pequeño templete. Es un templo votivo, no es una iglesia, un templo votivo que es para recordar, ¿no es cierto?, el lugar a donde había sido crucificado San Pedro en el monte, en Montorio, ¿no es cierto? Y es donde se hace este templete eh, como para recordar ese momento. Esto está en Roma, detrás del otro lado del río, en el Trastevere, subiendo el monte, está este pequeño, hay un claustro y está el templo adentro. Y ahora fíjense la síntesis que hace Bramante, porque es un espacio centralizado. El espacio centralizado simboliza, ¿no es cierto?, la cúpula, el centro, es como ese espacio que concentra. Entonces, la idea de lo religioso o de señalar una idea está claramente puesta de manifiesto. ¿Y qué es lo que hace con el lenguaje y expresión de la arquitectura? Fíjense, toma, la parte de abajo es casi como si fuese un templo griego, ¿no? Con el, el friso y las columnas, con un sistema adintelado, friso y columnas. Y el segundo nivel, una cúpula, o sea, le agrega lo romano, lo griego en la planta baja, lo romano en la planta alta. Esta balaustrada es como un elemento que se incorpora nuevo, no que las balaustradas sean nuevos, pero en la composición sí es un elemento novedoso que hace como permite, ¿no es cierto?, este traspaso de una planta baja a una planta alta con ese diálogo entre los dos lenguajes. Pero fíjense lo que buscaba Bramante con este templete, esa idea de centro y esa racionalidad y esos elementos llevados al máximo de lo que sería su expresión y al máximo de lo que se puede desarrollar el lenguaje clásico con una armonía y un orden muy ajustado, que ese templete que estamos viendo es esto de acá. Esto que se ve acá al borde rayadito son las escaleras que vemos siempre como un templo, está despegado del piso porque es despegar del plano terrenal eh, lo que tiene que ver con lo sagrado. Y este templo y este claustro que nosotros vemos, este patio que nosotros vemos acá, tiene como unas formas rectas. El proyecto original de Bramante era un claustro circular. Fíjense, esto era el patio, estas eran las columnas con la galería alrededor, que también iba a ser circular. Entonces, fíjense, este templete con una planta centralizada, ¿sí? Con también este templo así períptero, ¿no? En la planta baja, y que se iba a ver ampliada la idea con toda una galería también que lo circunscriba circular. O sea, esta es la idea del Renacimiento. Esto es lograr llevar así como en esa curva ascendente de lograr que el orden y la expresión y lo racional se conjuguen en una pieza. Esa sería la propuesta original de Bramante para el templete de San Pietro in Montorio. Bien, esto pasa en Italia, ¿no? Con Roma logrando, iniciando este camino a hacer de nuevo de Roma la gran capital del mundo católico. Bien, pero ¿qué pasa con el Renacimiento? El Renacimiento, después de más o menos del siglo, en el 500, empieza su expansión hacia el resto de Europa. Lo que pasa es que cuando se expande hacia el resto de Europa, que todavía estaba haciendo sus catedrales góticas en muchos casos, va llegando como un poco más tarde. Y va llegando con un diálogo bastante fluido con lo que sería casi el gótico, y si no, el uso del lenguaje, la expresión del lenguaje, principalmente en la arquitectura, llega como una arquitectura ya casi manierista, que es ese otro periodo que vamos a estar viendo en un ratito. Entonces, ¿qué es lo que les traigo yo para mostrarles este renacimiento fuera de Europa? Eh, fuera de Italia y en su expansión hacia Europa, les traigo una propuesta de lo que pasa en Francia.
¿sí? O sea, en Francia, París también empieza como a crecer, es una ciudad, es un burgo medieval, es ese París del jorobado de Notre Dame, con la gran catedral y con un, un, una monarquía francesa que empieza a consolidarse. No es, o sea, le faltan todavía unos 100 años para ser la gran monarquía francesa, pero sí empieza a consolidarse. Entonces tenemos a Francisco I, tenemos a Enrique II, a Enrique III, que van, que ellos empiezan a ampliar el palacio del Louvre. El palacio del Louvre es donde reside la monarquía francesa. Y las monarquías no se establecían en un solo lugar, sino que se iban moviendo a las distintas sedes que tenían, los distintos castillos que tenían. Y los castillos de la monarquía francesa estaban a través de la ribera del río del Loire, ¿sí? El Loira, el Loire. Y ahí hay un montón de castillos y palacios que pertenecen a la monarquía y la corte se iba moviendo a través de esto, o sea, no se quedaba solamente en uno, sino que se iba moviendo en las distintas temporadas y pasaba una temporada en un lugar y en otro y en otro. Entonces, fíjense que París está un poco más acá al norte. Si uno llega de París a Orleans, ¿sí? Esa es la ciudad, la principal ciudad, y a partir de ahí, fíjense todos estos nombres, uno pasa por Tours, y de ahí hasta llegar casi al mar, esta última ciudad, no la puse acá en la foto, se ve que la recorte, y no me estoy acordando, pero llega casi a la costa, y todo esto son todos los castillos por donde se iba moviendo la corte, o sea, el rey con toda la corte que lo acompañaba, se iba moviendo por estos castillos. Yo les voy a mostrar algunos para que vean cuál es esta imagen de lo que serían estos conjuntos y cómo se traslada el Renacimiento a, a este caso, a la zona de París y el actual territorio de Francia. Este es el Château de Chambord, ¿sí? Es un castillo, por eso no son casi palacios, tienen esa mezcla entre la Edad Media todavía del palacio casi feudal, con esa monarquía que se fue consolidando y que se fue ampliando. Y que a partir del Renacimiento tienen esta idea de lo que sería el castillo, el foso que protegía, que era de defensa, y después los jardines se empiezan a incorporar con esta idea del jardín limitado a partir del Renacimiento y se van a consolidar más en el barroco. Y la imagen que tienen es esta. O sea, fíjense cómo, ¿qué es lo que tenemos de Renacimiento? Fíjense cómo empieza a aparecer este frontis, esta línea de ingreso, un basamento de ingreso un poco más ordenado, con aventanamientos que son un poco posteriores, entonces son bastante grandes, con un lenguaje que se empieza a dosar para ordenar, esas envolventes. La idea de empezar a incorporar el orden como elemento que expresa el manejo de ese lenguaje, pero es muy sutil, ¿no es cierto? Este, eh, estas cornisas que van dividiendo los niveles, las pilastras que van ordenando para no dejar planos vacíos, y bueno, en realidad las mansardas, esta es una zona de mucha nieve, una cosa, un clima que es muy diferente al que tenemos en Italia, con mucha nieve. Entonces, bueno, las mansardas son esto que desarrollan, ¿no es cierto? Que desarrollan y que son estas cubiertas muy verticales para hacer que la nieve no se acumule, porque el peso de la nieve agrega una carga muy importante sobre una cubierta. Entonces, por eso los techos acá son inclinados y fíjense cómo empiezan a aparecer lo que serían todas las chimeneas de todos los sistemas para calefacción al interior y que le empiezan a aparecer con pequeños frontis, cornisas, empiezan a tener un lenguaje que expresa esta idea. Este es otro castillo, el castillo de Chenonceau, ¿sí? Tiene este ingreso, a mí me encantó el ingreso porque son ingresos que nosotros trabajamos también acá en nuestro país, ¿no? Hay muchos campos que se ingresan de esta forma,
y este es el castillo de Chenonceau. Este castillo es, era un asentamiento, se llama el Castillo de las Damas. ¿Por qué? Porque primero en la Edad Media era un asentamiento, fíjense, de una familia, de unos señores, de un señor feudal. Esta es la base de ese castillo. Surgió como un molino para la molienda de granos y después se empieza a construir el castillo, ¿no? Ay, me dejé un apunte para no olvidarme todos los nombres de las damas. En realidad, eh, y cuando en realidad esta familia que lo origina se lo hacen demoler porque actúa en contra del rey, el rey se queda con este espacio y se lo da a Diana de Poitiers, que ha sido una de las amantes más importantes de Enrique II, y se lo da a Diana, que reside en este castillo. En realidad empieza con la construcción y reside, porque él hace demoler lo que sería el palacio que tenía anterior, y ella construye este pequeño castillo y un puente. Empieza a construir un puente que cruza este lago, pero está sobre la base de esa fortaleza, de ese molino tipo fortaleza que se había iniciado casi en la Edad Media. Este es el conjunto, ¿sí? Lo que queda de la fortaleza medieval es esta torre, y Diana empieza a construir este castillo y el puente que cruza a este lado. Acá llega también eh, Francisco I, viene también, reside por un tiempo en esta residencia, y cuando muere Francisco I, su esposa era María de Medici, ¿sí? Que queda como la regente del trono, lo primero que hace es echar a Diana de Poitiers, que había sido la amante del rey anterior, y la echa de este castillo y la manda al castillo que vamos a ver después, que está acá muy cerca. Entonces, María de Medici viene a residir acá, ella es la encargada de construir la gran galería sobre sobre el puente, y termina de conformar este conjunto del castillo de Genonceau, que tiene dos grandes jardines. El jardín más chiquito es el que armó Diana de Poitiers, y el jardín más grande es el que manda a construir María de Medici para que sea más importante que el de que el castillo que el jardín de Diana. Y nada, lo que no me quedó bien coordinado es que acá hay una de las habitaciones del castillo, se llama la habitación de las 5 reinas, porque ahí residieron varias de las hijas de María de Medici, que después fueron las grandes reinas de Europa, ¿no? María Estuardo, Margarita de Valois, que todas se fueron casando con distintos monarcas, distintas monarcas de las otras fuertes monarquías europeas, que creo que era la que estaba por acá, me parece más o menos, que era la de las 5 reinas, porque ahí fue donde residieron estas reinas. Y este es el castillo que, como verán, ¿qué es lo que tiene de renacentista? No, no tiene un planteo con unas proporciones que puedan llegar a estar estudiadas, sino que es este lenguaje como adosado, como puesto ahí arriba, ¿eh? Esos frontis tímidamente que empiezan a aparecer, el ordenamiento de dividir los niveles, y bueno, siempre la mansarda, que es lo que, con esas pizarras, que son esas piedras como tejuelas, que lo que hacen es no evitar que se acumule la nieve. Pero fíjense cómo eh, los elementos góticos de esas torres, de los castillos, siguen apareciendo, siguen teniendo una permanencia en este renacimiento francés. ¿Y a dónde la mandan a Diana de Poitiers? La manda a este otro castillo, el Château de Chaumont, Chaumont-sur-Loire. eh, el, Estas son como, hoy son localidades. Está Chaumont-sur-Loire, es una localidad, pero fíjense, este castillo. Hola. Ah, bueno, yo estoy acá, amor. Disculpen, es que voy avisando que estoy acá porque estaba sola en la casa. Eh, Fíjense que este castillo sí tiene todas las características de castillo, pero la intención de ir ordenando, ¿no? Estos elementos que empiezan a aparecer acá, que van como ordenando y dándole una expresividad más clásica
a lo que sería una fortaleza medieval. ¿Y qué tiene cuando estuvimos en este castillo, nos sorprendió porque por lo menos yo no lo conocía, pero en este chateau lo que se hace es una muestra de paisajismo todos los años, donde se convoca a los grandes paisajistas europeos para que armen una parte del jardín, de los jardines, y hay como jardines muy contemporáneos, partes cada uno que va exponiendo en el gran jardín que tiene este castillo, y fíjense que se hacen como intervenciones, o sea, muy modernas, o sea, ahí teníamos algunas y acá hay una gran plataforma y como esta mariposa que aparece acá y todo el tratamiento paisajístico que se hace en este punto. Y acá lo tenemos a nuestro amigo eh, que quiso figurar como si participara de esta presentación, porque había un Orozco que exponía, ¿no es cierto?, te había olvidado, Juan, de esto, ¿no? Que exponía en esta muestra que se hace anualmente y se permanece, ¿no es cierto?, durante bastante tiempo, porque bueno, hacer la propuesta este, es anual. Totalmente, pero totalmente, no tenía idea de que esta foto existía, ni me acordaba del Orozco ni nada. Que había un Orozco, y yo revisando las imágenes para poner, me Sí. acordé y acá apareciste, pero bueno, no les voy a dejar solo con esa imagen de No, Juan, no, que pero ¿qué te pasa? Ya te voy a escrachar. a modo de cierre lo vamos a poner acá con con la gran cúpula, pero principalmente a modo de cierre es el tema de la cúpula, ¿no? El Renacimiento y los dos momentos, ¿no? Este Renacimiento del 400 con una búsqueda, con una intención, pero principalmente una actitud. Yo creo que en Florencia lo que inicia, lo que da inicio, es esa actitud, esa intención, esa actitud moderna, ¿no? De este hombre consciente de su capacidad, consciente de ser un ser racional que puede ir resolviendo los elementos y que puede resolver este desafío que se le presentó con la cúpula. Para llegar a un Miguel Ángel, unos 90 años, 100 años después, que logra una expresión, o sea, toma esos elementos que toman de la cultura clásica, toma esos elementos y los convierte en un sistema expresivo de esta calidad, ¿no? De esta calidad. O sea, no es solamente copiar y tomar lo que hicieron los griegos y los romanos. Nunca fue eso. No lo fue en el Renacimiento del 400 ni lo fue en el Renacimiento del 500, sino que fue siempre una una gran cuota de experimentación en el del 400 y eh, porque sí, fue experimentación en el 400, un gran manejo ya en esta altura del método, del sistema compositivo, del orden, para lograr elementos con el nivel de expresividad que tiene la cúpula de San Pedro de Miguel Ángel. ¿Mm? Eh, Bien, con eso quería cerrar lo que era la presentación eh, del Renacimiento de 500.